Bien, estamos con Gustavo Puccini, el Ministro de Desarrollo Productivo de la provincia. Gustavo, bienvenido. No, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias A los dos. Gustavo, el otro día hablando con el gobernador nos decía que la región centro es el motor productivo del país. Digo, esta ley base que se empieza a debatir, que empezó a debatirse a partir de hoy, ¿cómo puede impactar en esa proyección que hace el gobernador con respecto a la región centro? Bueno, la región centro es el corazón productivo de la República Argentina. Dentro de esa región centro, Santa Fe, te diría que es la columna vertebral por la capacidad de producción y porque tiene en su interior algo que el resto no tiene, que son nuestros puertos. Y eso nos da una fortaleza. La ley bases creo que lo que tiene que inaugurar en la República Argentina realmente es un encuentro, un diálogo, un acuerdo político que le permita a la República Argentina realmente encauzarse y que despegue, que todos creo que estamos esperando con mucha expectativa y que esté ese famoso rebote de la economía y creo que lo que tiene que servir la ley bases fundamentalmente es eso. Nosotros lo hemos planteado, hemos llevado algunos puntos allí, pero ojalá que la ley base sea el puntapié inicial para que el gobierno tenga esa hoja de ruta que estuvo pidiendo, la tenga y que pueda encontrar junto con las provincias con una mirada federal la salida. Y en la región centro va a encontrar una salida para el país desde la producción. De los puntos que por allí Santa Fe objetaba de la ley bases inicial a este nuevo proyecto que comienza ya a tratarse en la Cámara Baja Nacional, por ejemplo, se sigue destacando el régimen de incentivos de las grandes inversiones. De hecho, hubo un pronunciamiento nuevamente de los industriales este fin de semana sobre el riesgo de que eso genere una competencia desleal. ¿Está garantizado que eso pueda llegar a quedar fuera o por lo menos que no se dé o que no surja una ley que atente contra estos intereses particulares de la provincia, ¿no? Primero aclarar, nosotros de la provincia de Santa Fe estamos a favor de que haya inversiones, de que vengan inversiones, las necesitamos. Por supuesto que tomamos las preocupaciones del sector productivo, de las cámaras industriales. El gobernador tomó nota y nos pidió que armemos una mesa técnica, la hicimos con nuestros mejores referentes para poder escuchar esas alertas que nos hicieron, las elevamos. Personalmente también estuve en Buenos Aires con el gobierno nacional y fundamentalmente con que esas inversiones no puedan venir a comprar ya activos existentes, que eso la verdad no le agregaría un desarrollo productivo a la provincia. Ese punto fue escuchado y para nosotros era el más importante. También se nos planteaba la posibilidad de que se amplíe el sujeto de inversión, es decir, que las inversiones no sean superiores a 200 millones de dólares, sino que sean tomadas aquellas inversiones menores. Es un punto discutible porque ahí obviamente que nosotros pretenderíamos que más pymes de nuestra provincia ingresen. El gobierno está pensando en inversiones muy grandes para que vengan a las distintas provincias. Eso también obviamente que estuvo en discusión. Y lo que por supuesto nos preocupa, pero nadie tampoco en esto puede hacer profecía futuro, sí estamos en defensa de nuestra producción, es que una cosa es los incentivos que puedan tener las grandes inversiones para el momento de la operación y otra cosa son los incentivos que puedan tener para todo el proceso productivo, es decir, si van a comprar materiales en el exterior porque importarlo no tendrían aranceles, eso sería una desventaja frente a la industria nuestra, de nuestra provincia o nuestro país. Pero bueno, no está nada escrito de qué sector estratégico estamos hablando, dónde van a ir las inversiones. Así que con mucho respeto, con mucho diálogo, como lo hemos hecho cuando fuimos a plantearnos al gobierno el no aumento de las retenciones, lo hicimos ahora por el RIGI, entendiendo un poco todas estas preocupaciones. Otras provincias también han tenido su mirada particular, así que ojalá salga la mejor ley posible. Sí que el mundo productivo sepa que cuenta con el gobierno provincial, nos hemos expresado. Y salga la ley que salga, también ahora hay que ver lo que pasa en el Senado, también hay que trabajar con el Ejecutivo el decreto reglamentario de esa ley, allí se puede hacer planteos y también, ¿por qué no pensar ante esas alertas o esas cuestiones que le preocupan a la empresaria o a las pymes, por qué también no tener propuestas que podamos acercarle al Ejecutivo, que si no son por el RIGI sean tenidas en cuenta en el tránsito que está teniendo el gobierno nacional. Así que ese va a ser siempre nuestro
nuestro posicionamiento en defensa de nuestra industria, en las, obviamente, posibilidades que tenemos de a veces de torcer o no el rumbo. En las retenciones fuimos escuchados, en este punto del RIGI hay puntos que nos están escuchando, otros los estamos discutiendo todavía. Bueno, el sistema productivo siempre tiene la espada de Damocles con respecto a las retenciones. Parece que cada vez que llega un gobierno es la variable de ajuste. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a las retenciones? Mirá, sin caer en demagogia, este fue un gobierno que lo dijo en campaña, que si acomodaba y hacía los arreglos o ajustes fiscales, iba a ser un gobierno que mire la baja de impuestos, en este caso también la baja de retenciones. Yo quiero y voy a pronunciarlo las veces que sea posible, de nuevo, sin caer en promesa ni en demagogia, no depende de nosotros, pero sí acercarle al gobierno nacional, como lo hicimos, datos concretos, que ojalá cuando llegue el momento de ese equilibrio fiscal se mire a la producción, se mire al campo y se le pueda, como decimos en nuestros pueblos, tirar un centro, porque esa plata que en definitiva termina no yendo al fisco nacional, ¿dónde creemos que va a terminar estando? En reinversión, como siempre el campo lo hizo. Reinvierte en tecnología, reinvierte en su propio establecimiento, la industria compra nuevas máquinas, aquel que puede pone un puesto de trabajo nuevo. Digo, el campo siempre hizo eso y el campo tracciona obviamente también a la industria. Entonces, todo punto de retención, cuando dice no, pero queda en el bolsillo del que tiene el campo, en buena hora que queda en ese bolsillo y no se está yendo a otros lugares, porque si queda en ese bolsillo se va a reinvertir y todo lo que mueve el campo termina moviendo a la ciudad también, porque no ha pasado aquí mismo en Rosario, cuando el campo le ha ido muy bien, se desarrollan un montón de proyectos que están atados a gente que en definitiva vive en el campo. Así que ojalá que el gobierno no pierda aquello que dijo alguna vez, nosotros estaremos para recordarlo y con las entidades, lo hacemos con las bolsas de comercio, lo hacemos con las entidades agropecuarias, mirar datos permanentemente. Ahora nos está pasando con el trigo, que está teniendo malos precios obviamente internacionales, suba de los insumos. Tiene la posibilidad el productor, porque hay, por lo que nos dicen, mejor humedad en el suelo, poder expandir la producción de trigo, y le está planteando al gobierno nacional, se lo hemos dicho semanas atrás, de que puedan retocar las retenciones para abajo. El gobierno está un poco duro en eso, sí está trabajando en los insumos para ver si puede haber abaratamiento en los insumos y que le permita al productor tener mejores números en las rentabilidades. En el plano local hablamos obviamente de un objetivo que es reactivar la producción, obviamente en una provincia para la cual ese es uno de sus estandartes, ¿no? Ahora, en un contexto donde no queda otra que avanzar con tarifazos en materia energética, por ejemplo, ¿cómo se hace para mantener ese equilibrio, ¿no? Que la necesidad de aplicar una suba de la luz, por ejemplo, no termina atentando contra la productividad de la provincia. Y es un difícil equilibrio que lamentablemente nos toca enfrentar. Nosotros comenzamos nuestra gestión con una empresa provincial de la energía, en tema tarifario por lo menos, el área que a mí me toca, con tarifas pisadas. Quiere decir pisadas, frenadas. Eso la verdad que tampoco era justo, inclusive para nadie. La empresa estaba teniendo un perjuicio. La empresa provincial de la energía iba a tener un déficit de 30.000 millones de pesos. Si no se reacomodan tarifas, alguien, lo termina pagando. Y después lo paga el mal servicio, no hay inversiones en obras, el Estado tiene que tomar plata de otro lado para financiar eso. Yo pongo un dato, nosotros le teníamos que pagar este año a Camesa en nuestro presupuesto 166.000 millones de pesos en el año. Con el aumento de Camesa de 124% le tenemos que pagar 400.000 millones de pesos este año. O sea que la empresa provincial de energía, con toda la provincia de Santa Fe, con todos los usuarios, hay que pagar de más 260.000 millones de pesos. Es imposible, y entiendo el pedido de los sectores, cómo podemos ayudar para paliar esa falta de consumo con aumento de tarifa. ¿Qué estamos haciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe en el Ministerio de Desarrollo Productivo? Primero, salir a hablar con las áreas industriales y comerciales del buen uso de la energía, la eficiencia energética. Algunos dirán, bueno, pero con eso no soluciono nada. Hay entre un 10 y un 15% de derroche de energía. Estamos trabajando con los técnicos en eso. Y después estamos hablando con las entidades financieras
con los bancos, el Banco de la Provincia de Santa Fe, lo estamos haciendo con el Banco Municipal de Rosario, que por primera vez puede llegar a ser un agente que pueda absorber el pago de la factura, antes no se hacía, y también otros mecanismos que podamos, en lo posible, como ayudar a financiar, si se quiere, en esta etapa de una retracción del consumo a las industrias y los comercios. Pero también lo hacemos con responsabilidad, siendo claro con los números, trabajando con las entidades, hemos escuchado a todas, hay pedidos que se nos hacen y no quiero ser, esto es así, no podemos absorber determinadas cuestiones porque no hay espalda para poder cubrir eso y de nuevo, siempre con la expectativa de que repunte el consumo, pero también, de nuevo lo que dije al principio, que sepan que siempre van a tener en el gobierno la escucha y que trabajemos los temas para que nadie quede al costado del camino por esta situación. El otro día le preguntábamos al gobernador cómo era la relación con la Casa Rosada, específicamente con el presidente, y él nos decía que por allí no compartía la cuestión de forma, pero que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, en cuestiones de fondo, por áreas, habían trabajado bastante y había un vínculo. ¿Cómo es ese vínculo con el sector de la producción? Bueno, yo lo vengo diciendo en todos los medios, la relación con el gobierno nacional, lo divido en dos planos. La macroeconomía o la geopolítica nacional, que la encabeza el gobernador, son los diálogos o son las discusiones que se dan con el gobierno nacional. Pero la otra fase, que es la operativa, la que nos toca a nosotros como ministerio, debo decir que desde el 10 de diciembre a la fecha, te diría casi semanalmente, estamos viajando a la ciudad de Buenos Aires por distintas gestiones, en las distintas áreas que en este caso de las 11 secretarías que tengo me tocan, variadas, y tenemos las puertas abiertas del gobierno nacional. Hay escucha por parte del gobierno nacional, que es importante y no menor, y tratamos de ir resolviendo los temas del sector productivo. Yo tengo, obviamente, áreas desde turismo hasta la empresa provincial de la energía, el campo, la industria, la ciencia, la tecnología. Es una variedad de áreas muy importantes. Tengo en los puertos, aeropuertos, y en todos estamos llevando algunas propuestas, son tomadas, otras por supuesto son discutibles y bueno, otras forman parte ya de posiciones del gobierno que podemos o no coincidir. Debo decir que en algunas, como las retenciones, fuimos escuchados. O sea, el gobierno tuvo que dar de alguna manera una marcha atrás. Fuimos a plantear el tema de la quita de los subsidios del transporte. Obviamente no hemos tenido algún eco allí de que eso vuelva, pero fuimos, creo que, la única provincia que con datos le pudo decir a los ciudadanos de su provincia de quiénes eran esos fondos. En este caso eran fondos de los santafesinos. Bueno, hablamos con el gobierno nacional y trabajamos los temas. Han venido funcionarios la semana pasada en Rafaela, Marcos Ayerra, que es un secretario de PYME. Mañana viene Fernando Vilela con todo su equipo de bioeconomía a pedido de la provincia de Santa Fe. Lo hice la semana pasada cuando estuve por el problema de la chicharrita. Me junté tanto con Vilela como con Paso. El compromiso del gobierno nacional fue: vamos a ir a tocar el tema a la provincia. Viene el Ministerio de Bioeconomía, vienen los ministros de Entre Ríos, los ministros de Córdoba, los ministros de Santiago del Estero, los ministros de Chaco, y viene el gobierno nacional con el INTA. Nosotros vamos a poner también nuestro equipo de ciencia y tecnología. Bueno, creemos que es la forma. Fuimos a plantearle un tema y en los 10 días ya está viniendo el gobierno nacional. Lo tomo Bien. Positivo. Ministro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Seguimos en Hora Política.